Lucas 24, 13 al 16. Y leemos así la palabra del Señor. Dice, aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, dice la Escritura, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Y el 16 dice, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Por qué no reconocieron a Jesús? Porque sus ojos estaban velados. Lucas, el autor de este evangelio, indica que caminaban discutiendo acerca de todos los acontecimientos que se habían producido en Jerusalén relacionados con la muerte de Jesús. El autor también hace mención, con respecto a lo que nosotros leíamos, el estado emocional en que estos dos discípulos caminaban hacia ese lugar de Emaús. Si usted leyó conmigo, dice que llevaban en su corazón mucha tristeza e iban caminando, discutiendo hacia ese lugar. El semblante triste en que estos discípulos se encontraban. Y en este contexto en que ellos iban a ese lugar llamado Emaús, aparece ¿quién en escena? Aparece Jesús. Jesús caminando con ellos también hacia ese lugar. Pero hay una particularidad, dice que ellos no pudieron reconocer que era Jesús que caminaba con ellos. ¿Por qué no le pudieron reconocer? ¿Usted que leyó conmigo? ¿O no leyó conmigo? No le pudieron reconocer porque sus ojos, dice la Escritura, estaban velados. Es decir, cuando una persona tiene velada la visión, no puede ver ni siquiera ahí de cerquita quién es la persona que está caminando con uno, por más cerca que esté. Y eso le pasó a estos dos discípulos. Pero es interesante, quiero que usted me acompañe y vea conmigo en esta tarde, hacer algunas apreciaciones importantes acerca de este hermoso texto. Yo nombré a este pasaje, a esta prédica, le llamé el velo de la incredulidad. Y va a ver usted bíblicamente conmigo que es un velo, la incredulidad muchas veces, y que a un cristiano también puede estar velado, cegado por ese mal. Estos dos se dirigían a un lugar distante, dice la Escritura, y dice 11 kilómetros, dice así su Biblia. Dice que Emaús se encontraba de Jerusalén a una distancia de 11 kilómetros, no era nada cerca. Y ellos no tenían moto, no tenían auto, no tenían ni un burrito, iban, como dice la Escritura, caminando. Es decir, que estaban dispuestos a hacer un gran sacrificio por irse lejos del lugar donde habían escuchado tanto de lo que había pasado acerca de este Jesús. ¿Qué había pasado? Había sido crucificado. ¿Qué había pasado? Que pasaron 3 días, incluso unas mujeres habían dicho algún rumor de que este Jesús vive, de que este Jesús resucitó. Lo interesante es que lo que estaba pasando es que aquel hombre que había sido colocado en el sepulcro ya no estaba. No estaba en la cruz, no estaba en el sepulcro, Cristo no estaba. Y para ellos habrá sido una turbación en su espíritu, porque no entendían la complejidad del propósito de Jesús aquí en la tierra. Pero hoy estos dos, volvemos a este punto, se dirigían bien lejos de Jerusalén. Se estaban apartando del grupo importante de los discípulos. Se estaban apartando de gente de fe. Y acá voy a abrir un paréntesis. Nunca es saludable
cuando uno está en confusión, en turbación de espíritu. Apartarse de gente que te ama, de gente buena, de gente que quiere lo mejor para vos. Y te doy un consejo más: nunca tomes decisiones cuando estás dolido, cuando estás confundido, porque serán las peores decisiones de tu vida. Te aconsejo entrar en calma, pedirle al Espíritu Santo que llene de paz y que te sacie en ese momento, pero no tomes decisiones. Estos discípulos decidieron mal ya de entrada. Todos estaban pasando lo mismo. Los otros discípulos, amigos de ellos, también estaban confundidos, también estaban tristes porque no entendían dónde estaba Jesús. No estaba en la cruz, no estaba en el sepulcro. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el maestro? Pero la mala decisión de estos dos fue apartarse del grupo más grande. La segunda apreciación que hace el texto es la condición emocional de estos dos discípulos, que sin lugar a dudas, como yo le decía al principio, ese estado emocional de sentirse tristes, de sentirse confundidos, no es algo saludable para nadie, para ningún discípulo. Es que la tristeza de un episodio puede hacernos creer incluso que Dios se apartó, que ya no está con nosotros. Eso es lo que ellos pensaban. Ellos pensaban de que Jesús desapareció. El que había caminado, el que había hecho milagros, el que les había predicado, el que había obrado tanto, ahora no está. Entonces se querían ir lejos del resto de la gente de fe. Ellos no pudieron reconocer a Jesús que caminaba a su lado. ¿Saben lo que le dijeron? Si ustedes siguen leyendo después el texto, le trataron de un peregrino, de un forastero. Así llamaron a Jesús. Le dijeron: tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días. ¿Forastero? Era Jesús caminando con ellos. En medio del dolor, en medio de la angustia, Jesús nunca nos deja, nunca deja de caminar con nosotros. Por favor, iglesia. El hecho de que no lo sientas no significa que Él no está presente. Él está pasando tu dolor. Lo que pasa es que el dolor a veces nubla la visión. Por eso es altamente recomendable resolver todo conflicto interno que nos haya producido dolor en la vida, para no caminar este cristianismo negando al Cristo en quien decimos creer. Él camina con nosotros todos los días, aun cuando pecamos. Aun cuando pecamos, Él está con nosotros caminando allí, pero no lo niegues por tu dolor. Llámese la pérdida de un familiar, llámese la pérdida de un amigo, la ausencia de alguien querido, la ausencia o la pérdida de un empleo, de cualquier situación en la que te hayas sentido expuesto e indefenso. Pero ese no es un motivo que califique para que niegues al Cristo de gloria que camina contigo. Camina contigo, yo te lo quiero asegurar, tantas veces sean necesarias en esta tarde. Que el dolor no nuble tu visión al punto de creer que Él no está a tu lado. Sí está, siempre estuvo y siempre estará. Fíjese en este texto, si usted lee el verso 21 del mismo pasaje, ellos comienzan a hablar en pasado. Una persona que habla en pasado es una persona que ha perdido fe, que ha perdido esperanza en algo o en alguien. Dice: nosotros esperábamos, dice el verso 21, que fuera Él quien librara o redimiera, dice otra versión, a Israel. ¿Cómo hablaron? Nosotros creíamos, nosotros esperábamos. Ahora, ¿cómo estaba su situación? Ya no creían.
Ya no esperaban, no había nada en qué creer, ni en nadie en quien creer. Qué triste me puse a pensar yo. Es esperar algo que no concuerda con los planes de Dios. Por eso de tanto en tanto yo le animo a que revise su vida con respecto al plan divino. Lo mejor que te puede pasar y lo mejor que me puede pasar es que el plan de Dios concuerde con lo que yo estoy viviendo en el aquí y en el ahora. Evidentemente estos discípulos sí caminaban con Jesús, sí escucharon sus parábolas y su prédica. Evidentemente ellos sí vieron los milagros de Jesús y yo se lo voy a mostrar al final por qué. Ellos experimentaron mucho de Cristo en la tierra cuando Él vivía, pero sin embargo no pudieron mantener su vida de fe cuando Él ya no estuvo. Por eso es vital, y vuelvo al primer punto, cuando te pase algo que sobrepasa tu entendimiento, que sobrepasa y te duele el corazón, no te alejes de la familia de la fe, no te alejes de la casa de Dios, no te alejes de tus hermanos, por favor, porque vas a estar cometiendo el mismo error que estos dos discípulos cometieron. Y así le fue. Un poco más y eran incrédulos, como que nunca hubieran conocido a Cristo. Pero es triste esperar algo que no concuerda con el plan de Dios. ¿Y por qué le digo esto? Porque evidentemente, con respecto a lo que ellos mismos declararon, ellos dijeron, ¿qué le dijeron a Jesús? Nosotros esperábamos que este tal Jesús sea el que viniera a libertarnos, a redimir a Israel. Ese no era el propósito de Jesús en la tierra. Ese no era el plan de Dios Padre para con su Hijo Jesucristo aquí en la tierra. El plan de Jesús, el propósito de Jesús aquí en la tierra era sí liberarnos, pero de la esclavitud del pecado, no de la esclavitud del yugo opresor de Roma, de ningún sistema, sino del mismo pecado. Y eso es algo que ellos no entendieron, evidentemente. Abrigaban una esperanza basada en la nada misma, porque nunca tampoco pudieron reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Fíjese lo que dice el verso 19, que llama poderosamente la atención. Dice ellos ahí, y ellos mismos hablan de lo que abundaba en su corazón. Dice que ellos creían que Él era un profeta, un varón poderoso en obras y un varón poderoso en palabras. ¿Cómo? ¿Qué era Jesús para ellos? Un profeta solamente. ¿Qué era Jesús para ellos? Un hombre poderoso en expresiones, en palabras, en obras, nada más. Nunca fue visto en el corazón de estos discípulos como el Hijo de Dios, como Dios mismo caminando en la tierra, como dice la Escritura, Emmanuel, Dios con nosotros. Nunca lo pudieron reconocer de esa manera. ¿Cómo lo reconocían ellos? Como un profeta, como un hombre sí muy poderoso en palabras, en obras, pero hasta ahí, hasta ahí. Ellos estaban desconcertados también por esos rumores que unas mujeres estaban asegurando que vieron ángeles y decían, Él vive, Él vive, Él vive. Porque ustedes buscan entre los muertos al que vive, porque buscan entre los muertos al que vive. Y esto resonaba en la mente y en el corazón de estos discípulos. Ahora yo me hice una pregunta. ¿Puede alguien, después de haber creído, volverse un incrédulo? ¿Puede una persona, después de haber experimentado de manera tangible el poder de Dios, volverse un incrédulo? Claro que sí. Claro que sí. Porque hasta que no reconozcas el señorío de Cristo en tu corazón como tu Señor y tu Salvador,
Todo lo que la gente te diga y aun lo que puedas experimentar serán simplemente experiencias sobrenaturales, divinas, reconociéndolas de esa manera. Pero debes reconocer que quien está obrando todas esas maravillas es Jesús tu Salvador. Es Jesús tu Señor. Reconoce en tu corazón que Él es el que te dio vida y vida abundante y te ha devuelto la vida. Cuando estabas muerto en pecado, en delito, Cristo Jesús te resucitó y te dio vida. Ellos lamentablemente caminaban con esa incredulidad. Es que cuando el corazón se endurece, cuando el corazón se cierra, la incredulidad crece. Y crece, y crece, y crece. Y a veces hasta no nos damos cuenta cuánto ha crecido en mi corazón la incredulidad. Fíjese lo que dice el verso 16, dice, pero algo impedía que sus ojos le reconocieran. ¿Qué le impedía? Un velo. ¿Cómo era ese velo? Velo de incredulidad. Ellos no creían. Creían de Jesús un profeta. Creían de Jesús un hombre que operaba milagros. Creían de Jesús alguien poderoso en palabras, que obraba de todo, pero nunca creyeron en Jesús como su Señor y su Salvador y como el Hijo de Dios. El verso 25, Jesús mismo les reprocha esa incredulidad y dice, hombres duros de entendimiento. Ya cuando habían caminado un buen trecho con ellos y Él les había escuchado a ver qué había en su corazón, el Señor les dice esto, le dice, hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? Yo creo que con lágrimas y dolor en el corazón, el Maestro le habrá expresado eso, porque más de una vez Jesús le enseñó esto. Todo lo que tenía que al Hijo de Dios acontecerle. Y para ellos no tenía que ser una novedad la crucifixión y la resurrección, porque los discípulos estaban apercibidos de ese tiempo, pero nunca lo creyeron. Es como que si nosotros hoy aquí, estando y escuchando este mensaje, dudáramos que en un abrir y cerrar de ojos, Cristo vendrá. ¿Cree usted eso? Amén, claro que sí. Pero el trato amoroso de Jesús a mí me derrite el corazón, si lo puedo decir así. El trato amoroso de Jesús para devolverles la fe, la esperanza a estos dos discípulos. Fíjese el verso 28. Dice, cuando llegaron cerca del pueblo ¿a dónde iban? A Emaús. Cuando llegaron cerca del pueblo ¿a dónde iban? Es decir, que Jesús caminó 11 kilómetros con estos dos duros de corazón. Dígame usted si el Señor no está dispuesto a caminar con usted también todo lo que usted necesite. Cuanto usted necesite, Él caminará a su lado y estará ahí para ayudarle. No tenga dudas de eso. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo como que se iba más lejos. Y el 29 dice, pero ellos le insistieron, quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos, dice la Escritura. Qué hermoso, hermoso gesto por parte de Jesús. Imagínense que usted fuera el que caminara con estos dos incrédulos y usted les escuchara decir todo lo que piensan de usted. ¿Usted se quedaría en la casa de ellos? Claro que no. Usted se iría ofendido, molesto, porque Jesús había escuchado todo lo que ellos pensaban de Cristo, pero optó por quedarse con ellos. Qué hermoso. Quédate con nosotros porque ya es tarde y el día se acaba. Y dice, Él entró y se quedó con ellos. Entender que Dios permite episodios en nuestras vidas a la espera de que también nosotros le invitemos a Jesús. ¿Ha invitado usted alguna vez a que Él se quede con usted?
Ha invitado a Jesús a que en medio de su dolor, su lágrima, el sufrimiento, el episodio que le ha superado, que Él quede con usted, que no se vaya. Lo ha invitado realmente. Si usted lo ha hecho, Cristo está ahí. Pero Él quiere oírte. Como oyó a estos discípulos decir, quédate con nosotros. Él se va a quedar igual, yo le aviso. Jesús no se va a ir de su lado. Lo invite usted o no. Pero cuando usted lo invita a Jesús, usted prepara un ambiente de honra a su presencia. Y eso marca la diferencia. El hecho de que usted le invite, lo hace especial a Jesús en su vida. Diciéndole, sé parte de mi dolor, sé parte de mi tristeza, sé parte de mi confusión, Jesús. Yo no lo sé todo y estoy atravesando un momento muy difícil. Dígaselo, pídaselo. A Él le gusta que usted le hable. Quien alguna vez estuvo con Jesús nunca olvida. El verso 30 del mismo capítulo dice, y estando a la mesa, tomó el pan. Recuerde que Jesús quedó con ellos en la casa. ¿Estamos? El verso 30 dice, y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces, dice la Escritura, los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron. ¡Wow! Pero Él había desaparecido de su vista. La mente de estos discípulos, de repente, delante de aquel episodio de partir el pan, recordaron algo. Fíjense cómo un suceso, un hecho, hace que tu mente pueda reconocer y captar la divinidad del Hijo. Eso fue lo que les pasó a ellos. La mente de ellos recordó un episodio en sus vidas que los había marcado. En ese acto de tomar el pan, de bendecirlo, de partirlo y de brindar a los otros, ellos se fueron a otra escena. Ahora, ellos no pertenecían, si usted me dice, claro, los discípulos de Jesús estuvieron con Él en la última cena, donde Él hace este acto. Bueno, estos dos discípulos no pertenecían al clan cerrado de Jesús. La pregunta es, ¿dónde vieron esto estos discípulos? ¿Dónde vieron a Jesús bendecir el pan, partirlo y darle a la multitud? ¿Dónde? ¿Dónde? Claro, ellos estaban entre la multitud hambrienta, ¿se acuerdan? 5 panes y 2 peces. Estos discípulos no eran del grupo íntimo. Estos dos discípulos eran del grupo grande, quizás de los 70 de Jesús, que estuvieron allí con hambre y Jesús suplió su necesidad de una manera milagrosa. ¿Recuerda ese pasaje? Donde con 5 panes y 2 peces el Señor lo primero que hace es dar gracias al cielo. Padre, yo te alabo y te bendigo y te doy gracias. Y luego se produce la multiplicación tremenda, donde muchos fueron alimentados y todos se encontraban en la misma condición, hambrientos. Es decir, si tenés hambre del Señor, Él tiene la capacidad y el poder para saciarte. Vengan a mí los hambrientos, los sedientos, ven, ven. El Señor tiene pan suficiente. El Señor tiene agua suficiente de reserva si fuera necesario para saciar tu sed. Y todo lo que necesites. Tremendo. El verso 35 expresa que habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Eso es lo que dice la Biblia. Que cuando Él parte el pan, a ellos le reconocen. Y es tan simple. Quien alguna vez ha experimentado un milagro en su vida por parte de Jesús, podrá quizás no agradecerlo, pero nunca podrá olvidarlo. Yo sé que en este mismo momento estás recordando
¿Cuántos milagros el Señor obró a tu favor? ¿Cuántas cosas el Señor operó y podrías reconocer y contar de esos testimonios? Yo no sé cuántas veces le agradeciste de esos milagros. Lo que sí estoy segura es que nunca los vas a olvidar. Nunca te vas a olvidar como no olvidaron estos dos discípulos. Que esas vendas y esos velos cayeron automáticamente cuando el milagro volvió a ocurrir de la misma manera. Eso es lo que el Señor te dice en esta tarde. Esos milagros que ocurrieron hace muchos años atrás en tus vidas van a volver a ocurrir. Van a volver a pasar. Van a hacer olas sobre tu vida que te van a transformar, que te van a llevar a una nueva experiencia con el Señor. Eso que viviste hace muchos años atrás con el Señor lo vas a volver a vivir ahora, pero incrementado. Incrementado. No podrás olvidar nunca lo que el Señor ha hecho contigo. Y eso te va a librar de caminar de manera ciega este camino. Tantas veces sea necesaria, el Señor te va a hacer recordar y te va a hacer vivir lo mismo para hacerte saber que siempre ha estado contigo. Un encuentro con Jesús le permitió volver al lugar donde todo comenzó, y con esto termino. El verso 33 dice: en ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén, de donde habían salido. Dice que cuando ellos vivieron todo esto, ahora regresan a Jerusalén. Allí encontraron reunidos, dice la Biblia, a los 11 y a los demás que estaban con ellos, y aclamaban: es cierto, el Señor ha resucitado. Es cierto, todo lo que oímos, pero no creímos, es cierto. Ahora podemos dar testimonio de fe de que es cierto. Hemos visto al Maestro. Lo hemos visto, ha estado con nosotros, ha caminado con nosotros 11 kilómetros, no nos ha dejado, entró a nuestra casa, partió el pan nuevamente y operó otra vez milagro. Es Cristo, está resucitado. Ha resucitado. Iglesia, no camines este camino con un Cristo muerto. No lo busques en la tumba, porque ahí no está. No lo busques en la cruz, porque ahí no está. Él está vivo. Y Él vino para darte vida y vida abundante. Quizás exista un lugar donde debas volver para encontrarte con los tuyos. De donde te fuiste, de donde te alejaste por confusión, por dolor, por un misterio de la razón. No lo sé. Pero un lugar donde Dios te está señalando en esta hora que es necesario volver. Hay un Jerusalén que te espera. Hay una casa que te espera. Hay un hogar que te espera. Vuelve, 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 te dice el Señor. Vuelve a encontrarte con la gente de fe. Quizás te fuiste, no querías saber nada, te dolió en el corazón algún trato de alguna persona. El Señor te dice: vuelve. Vuelve a encontrarte con el Cristo, con la fuente de vida. El camino a Emaús no es el camino a casa. Vas a experimentar lo que Dios siente por vos para que otros puedan experimentar lo que Dios siente por ellos. Dios siente mucho amor. Ese amor Dios te va a dar a vos primeramente. Y cuando te abrigue y te abrace de ese amor, vas a entender que el mismo amor Dios ha derrochado por todo el mundo, por toda la gente, sin discriminar lengua, raza, credo. Es el amor que la gente necesita. Vas a ser envuelto en ese amor. Vuelve a invitar a Jesús desesperadamente y decirle: quédate conmigo, Jesús. Quédate conmigo, no te vayas. Vuelve a obrar tus milagros en mí. Invítelo y tus ojos van a ser abiertos y te vas a dar cuenta que siempre el Señor ha estado a tu lado. Nunca te ha dejado, no te ha desamparado. Cuando estuviste en el hospital, el Señor estuvo contigo.
velando por tu vida y cuidándote. Cuando estuviste enfermo y nadie te visitó, sí, Él estuvo ahí. Él estuvo ahí. Cuando fuiste privado de libertad y en prisión, el Señor te visitó a través de ese pastor. Dios era llevándote una palabra de esperanza, de ánimo, de aliento. Allí estaba el Señor, pero tus ojos estaban tan velados que no lo pudiste ver. Él siempre estuvo. Cuando de niño, ahí estuvo Él. Él sí te cuidó. Si Dios no hubiera estado allí, tú no estarías aquí. Te lo puedo asegurar. Sí que te pasaron cosas terribles. Sí que la vida te golpeó muy fuerte. Pero el que fue clavado en el madero no recibió nada suave. Él te entiende, entiende los látigos, entiende las lágrimas, entiende el silencio, entiende la ofensa. Él la entiende. ¿Se acuerda cuando Jesús tenía sed y allí en el madero? ¿Qué le pusieron? ¿Recuerda lo que le dieron? Vinagre. Claro que te entiende. Claro que entiende tu maltrato. El maltrato de tu padre hacia tu vida. Claro que lo entiende. Pero no camines este cristianismo negando su existencia por un episodio no sanado de tu infancia.